Y es que al igual que los activos, también los pasivos tienen su respectiva clasificación. Hola, ¿qué tal? Soy Félix Miranda, profesor de Contabilidad y Finanzas, y les presento la videoclase número 6 del programa Contabilidad desde cero para emprendedores. Recuerde que este es un programa secuencial diseñado para personas sin conocimientos contables, por lo que es importante ver toda la serie desde el inicio en aquellos casos en que no se tengan conocimientos de contabilidad para poder comprender cada una de las clases que vayamos añadiendo al programa. Así que si aún no ha visto las clases anteriores, le recomiendo verlas para una mejor comprensión de esta y otras clases. Nos vemos en la clase, ahí los espero. Clase. Empecemos diciendo que la clasificación del pasivo está sujeta a su exigibilidad. ¿Qué queremos decir con exigibilidad? Nos referimos al plazo en que las deudas u obligaciones que representan los pasivos deban ser canceladas. A eso se refiere el concepto de exigibilidad. Los pasivos se clasifican según su exigibilidad, es decir, según el plazo en que deban ser cancelados. Si estos pasivos deben ser cancelados en plazos cortos menores a un año, serán clasificados como pasivo corriente o pasivo de corto plazo. Por lo tanto, el pasivo a corto plazo o pasivo corriente son todas las deudas que la empresa debe cancelar en un periodo no mayor a un año, sino más bien inferior a un año. Eso se conoce como pasivo a corto plazo o pasivo corriente. Por otra parte, tenemos el pasivo a largo plazo o pasivo no corriente. A diferencia del pasivo corriente, cuyo plazo es menor a un año, este pasivo de largo plazo o no corriente está constituido por todas las obligaciones que la empresa deba cubrir o cancelar en plazos mayores a un año. Toda obligación que la empresa deba pagar en plazos mayores a un año serán considerados pasivos a largo plazo o pasivo no corriente dentro de la clasificación del pasivo. Veamos ahora, dentro de esa clasificación, las principales partidas del pasivo según su clasificación, y comenzaremos con las partidas del pasivo corriente o pasivo a corto plazo. Tenemos primero las cuentas por pagar. Las cuentas por pagar se originan principalmente en las compras que haya hecho la empresa o el negocio a crédito. Todas las compras que haga la empresa o el negocio a crédito se conocen como cuentas por pagar. Esa deuda que se origina en las compras a crédito son las cuentas por pagar de la entidad dentro del pasivo corriente. Tenemos también los anticipos de clientes. En este caso, algunos clientes suelen, para garantizar un producto o algún servicio que vayan a adquirir de la entidad, cancelan por anticipado. Al no entregarles de inmediato el producto o no brindarles el servicio de inmediato, eso se considera un anticipo de clientes y se convierte en un pasivo. En este caso, le estamos debiendo al cliente, le estamos debiendo el servicio o el producto. Queda clasificado dentro del pasivo corriente. Asimismo, tenemos los documentos por pagar a corto plazo, que son aquellas deudas a un plazo menor a un año, pero respaldadas por documentos como pagarés o letras de cambio. Por ejemplo, esos documentos por pagar a corto plazo con alguna entidad, con alguna persona, son también parte del pasivo corriente. Asimismo, los créditos bancarios a periodos menores a un año son considerados como parte del pasivo corriente. Es una partida del pasivo corriente. Tenemos también los impuestos por pagar. Una vez que la empresa, el negocio, la entidad
haya elaborado sus estados financieros y haya determinado sus ganancias o utilidad, determinará cuánto es lo que debe pagar de impuestos al gobierno, y esos impuestos por pagar, mientras no se hayan cancelado, serán considerados parte del pasivo corriente, en el entendido que su plazo para pagarlo será un plazo muy corto según la legislación o según lo que establezcan las leyes de cada país. Tenemos otra partida que también se origina en las ganancias o utilidades de la empresa, que son los dividendos por pagar. Una vez la empresa haya determinado cuál es su utilidad, cuál es su ganancia, determinará cuánto es lo que tiene que pagarle a los socios por las ganancias que se vayan a distribuir entre los socios de la entidad. Y aquí sí aclarar que estos dividendos por pagar se darán solamente dependiendo de la naturaleza jurídica de la entidad. No todas las entidades tienen la figura de los dividendos por pagar. Algunas entidades tienen esta figura, principalmente las sociedades anónimas, tienen este concepto de dividendos por pagar cuando se hace la determinación de las ganancias. Así que una vez que se haya determinado cuál ha sido la ganancia en total de la empresa y se hagan los cálculos para saber cuánto se va a distribuir de utilidades a los socios, esto quedaría clasificado como una partida del pasivo corriente denominada dividendos por pagar. Seguidamente vamos a ver las principales partidas del pasivo no corriente. Tenemos los préstamos bancarios a más de un año. Recordemos que el pasivo no corriente son deudas a más de un año. Préstamos bancarios a más de un año, que podría ser con garantía fiduciaria o garantía prendaria. Garantía fiduciaria es la garantía con fiadores y la garantía prendaria es aquella que está respaldada con muebles, mobiliario o vehículos, por ejemplo. Eso se llama garantía prendaria. Estos préstamos bancarios a periodos mayores a un año con garantía fiduciaria o prendaria son parte del pasivo no corriente, o sea, pasivo de largo plazo, deudas de largo plazo. También tenemos los préstamos hipotecarios, que se podrían presentar con bancos o con otras entidades, otro tipo de financiera, y estos préstamos hipotecarios son aquellos préstamos a plazos mayores de un año respaldados con hipotecas sobre fincas, terrenos o propiedades. Estas son de las principales partidas del pasivo no corriente o pasivo a largo plazo, entendiendo, valga explicar, que encontraremos subpartidas de estas partidas principales que hemos analizado, tanto del pasivo corriente como del pasivo no corriente. Habrá alguna clasificación en subpartidas. Por ejemplo, en préstamos hipotecarios podría ser préstamos hipotecarios con empresas no bancarias o entidades no bancarias, préstamos hipotecarios con bancos, y así sucesivamente puede haber diferentes clasificaciones que hay que identificarlas bien para precisamente para tener un orden, que es lo que se busca con lo que estamos estudiando, que es la contabilidad, y lo cual veremos ya dentro de muy poco, cuando hayamos terminado con la estructura de la entidad, con la sistematización de la parte operativa de la empresa. Estos dos conceptos que voy a explicar acá, vamos a considerar los tips financieros. No son en realidad estrictamente parte del tema, pero quiero que de una vez el estudiante comience a conocer el porqué de esta clasificación, porque muchos estudiantes se preguntan cuando comienza a estudiar el área o la carrera de contaduría, y por qué o qué importancia tiene clasificar en pasivo corriente o en pasivo no corriente. ¿Será importante o basta con saber que hay pasivo, que son las deudas, las obligaciones? Pues no. Aquí hay dos tips financieros para comenzar, algo que usted puede ampliar o algo que el estudiante puede ampliar más adelante, ya es específicamente en el área de las finanzas. Y es que los recursos que se originan en pasivos o en partidas del pasivo corriente deberían ser utilizados solamente para dar cobertura
al capital de trabajo o solo para invertir en activos corrientes. Así debería ser de acuerdo con unas finanzas sanas. Y por su parte, los recursos económicos que se generen en los pasivos no corrientes deberían ser invertidos solamente en activos no corrientes. Recuerden, estos son 2 tips financieros que estamos conociendo desde ya y que cuando el estudiante entre a conocer más sobre finanzas, pues lo verá con mayor amplitud. Pero por ahora es importante que sepa el porqué de esta clasificación. Es porque eso tiene un sentido y tiene una razón de ser. Las partidas originadas en el pasivo corriente financian activo corriente. Los recursos originados en partidas del pasivo no corriente financian activos no corrientes. Y nos vemos en nuestra próxima clase.